Mateo capítulo 22, versículo 39, dice la palabra de Dios, ahí está en la pantalla también, dice la palabra de Dios, Mateo 22, 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Matthew 22 verse 39 says, and a second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as yourself. Y he titulado este mensaje, hermanos, I've titled this message, por favor no me olvides. Please do not forget me. Por favor no me olvides. Please do not forget me. Vamos ahora todos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, venimos delante de tu hermosa presencia para honrarte primeramente, exaltarte, darte gracias por la bendición que nos das, Señor, de podernos congregar una vez más para adorarte y glorificarte, exaltarte, Señor. También para escuchar tu hermosa voz por medio de la palabra, Señor. Solamente somos una bocina que queremos compartir lo que tu palabra enseña, Señor. Líbranos de decir una palabra, Señor, torpe, una palabra que lastime, una palabra, Señor Jesucristo, que sea basada en un sentimiento personal. Ayúdanos para que siempre el mensaje sea netamente puro de tu palabra, Señor. Aunque muchas de las veces nos pueda, Señor, confrontar personalmente a nosotros. Te damos gracias, nos ponemos en tus hermosas manos y que en todo lo que hagamos tu nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Por favor, ocupe sus lugares, hermanos. Please be seated. Son este día, hermanos, This morning, quiero, como decía anteriormente, compartir con ustedes like I said before, I'd like to share este mensaje. this message. Este mensaje, cuando Dios me lo dio, When God gave me this message, quiero decir que a mí mismo me confrontó. I would like to say that it confronted me. Me hizo entender It made me understand que yo, como cualquier otro ser humano, that I, just like anybody else, puedo caer en el gran error I could fall into the error de olvidarme de mi prójimo, to forget about my neighbor, de olvidarme de mi familiar que amo to forget about my family member, y pensar que a veces and to think that at times el proveerles o el darles, to provide or give, el que no les falte nada, that they're not es lacking anything. una muestra de amor. It's a showing of Y love, tristemente no lo es. and sadly it is not. Ese es un gesto de una responsabilidad que tenemos. That is just a gesture of a responsibility. El mismo apóstol Pablo lo aclara claramente en la epístola a los Corintios. Paul even declares it in Corinthians. Nosotros le damos a nuestros seres amados porque es nuestra responsabilidad. We give to our loved ones because of our responsibility. Pero verdaderamente el verdadero amor se demuestra de una forma diferente, But truly, true love is shown in another way, especialmente cuando somos hijos de Dios. especially when we are children of God. Y por eso decir que la palabra me confrontó And that is why I say that this word confronted me y me hizo entender ciertas cosas en mi vida. and had me understand certain things in Y my quiero life. empezar diciendo, hermanos, And I'd like to start by que saying este título que le puse, por favor no me that olvides, this title that I've put, Please Do Not Forget Me, es porque muchas de las veces llegamos a olvidarnos it's because a lot of the times we forget, hasta de nuestro nombre. even our own name. Nos llegamos a olvidar de la gente que necesita que estemos orando por We ellos. forget about those that we should be praying Y for. quiero empezar diciendo, hermanos, And I'd like es to start by saying la historia que habla la palabra de Dios, the story that's being told, que trataron de confrontar a Jesús that they tried to confront Jesus, unos grupos religiosos. a group of religious men, Los grupos religiosos this group of o, religious men, o la gente religiosa the religious people, siempre ha sido la más mala, has always been the most evil, siempre ha sido la más perversa, the most perverse, siempre ha sido la gente que pone carga sobre alguien más. it's always been the people who've put a burden on others. Y en esta ocasión And in this occasion, hay dos grupos religiosos del tiempo de Jesús there is two religious groups que tratan de confrontar a Jesús that are confronting Jesus para tratar de acusarlo ante el concilio to try to accuse him against before the council, y de esa forma tratar de detenerlo para que no siga predicando and in that form arrest him so that he does not preach o anymore, enseñando el amor de or Dios. showing God's love. Y el primero de ellos es un grupo de religiosos llamados saduceos. And the first group is a group of men, the Sadducees,
Y estos saduceos And the Sadducees se acercan con Jesús come before the Lord, para before Jesus, preguntarle acerca de la resurrección, to ask him about the resurrection. porque ellos tenían su propia idea de lo que era la resurrección. Because they had their own idea of what resurrection was. ¿Cuántos saben que un día vamos a resucitar? How many of you know that one day we will resurrect? So, ellos tenían su propia idea de la resurrección, They had their own idea about y cuando resurrection. ellos le preguntan a Jesucristo, And when they asked Jesus, Jesucristo les dice: ustedes están equivocados en cuanto a lo que piensan de la resurrección. Jesus tells them, you guys are wrong about what you think about resurrection. Y ese grupo se calla, And that group is quiet. pero hay otro grupo aparte también allí, But there's another group there as y es el well. grupo de los fariseos. This is the group of the Pharisees. Es como el hermano mayor It is like the older brother y el hermano menor. and the younger brother. El hermano menor sale lastimado The younger brother is hurt. y el hermano mayor trata de responder. And so the older brother comes Y forward. dice: bueno, contigo pudieron, And they say, well, they took advantage of you, pero conmigo no van a poder. but with me they won't. Y este grupo llamado de los And fariseos, so the Pharisees, al escuchar la respuesta que les da a los saduceos, as they hear the answer Jesus gives the Sadducees, ellos también confrontan a Jesucristo they also confront Jesus. y le hacen una pregunta al maestro. And they ask the Lord, Y esa pregunta and es, they ask him, esa pregunta que ellos hacen es: The question they ask- maestro, Teacher, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? what is the greatest commandment of the law? A lo cual el Señor Jesucristo responde And so Jesus responds, y dice Jesucristo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. and he says, you shall love the Lord your God with all your heart, Amarás al Señor tu Dios con toda tu with alma all your soul, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. and with all your mind. Y luego dice Jesucristo: And then he says, este es el primero y grande this mandamiento. is the first and greatest Pero commandment. no se detiene Jesús allí. But he doesn't stop there. Jesús continúa hablando. Jesus continues Aunque talking. no le preguntaron lo siguiente, Even though they didn't ask him a the Jesús se second, le hace importante decir respuesta de lo siguiente. it was important for Jesus to Y mention Jesús, it. terminando de decir eso, And as soon as he finished dice that, Jesucristo: Jesus y el said, segundo es semejante. and the second is like it. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús: In other words, what Jesus is este es saying, el más grande mandamiento, this is the greatest pero commandment. el segundo es But the semejante. second is Está equally muy al great. nivel del primer It is at mandamiento. the same level as the Se first parece commandment. bastante al primer Very mandamiento. similar to the first Sin commandment. este, el primer mandamiento no se puede cumplir. Without the first commandment, it Y cannot be eso done. es, And that is, el segundo es semejante: the second is amarás like a it. tu prójimo como a ti mismo. You shall love your neighbor as Y yourself. luego dice el Señor And Jesús: then he says, de estos dos on mandamientos these two commandments depende toda la ley y los depend all the profetas. law and the Alguien tiene prophets. que decir amén en esta hermosa mañana, hermanos. So, es interesante mirar, hermanos, It's interesting to see que en esta escritura los fariseos le preguntan por el primer mandamiento, that the Pharisees asked for the first commandment, pero a Jesucristo nadie le pregunta por el segundo mandamiento. but nobody asked him about the second commandment. Y no, es como cuando nos preguntan algo It's like when they ask us o something preguntamos algo or we ask something y nos dan más información de la que estamos preguntando. and they give us a little more information than what we needed. ¿Les ha pasado, hermanos? Nos ha pasado. Has that happened? Y pareciese como que a veces es un poco molesto porque no te pregunté eso, And at times it could be a little bothersome because we didn't ask for that. pero la persona que nos está diciendo But the person who's giving you the se le hace information necesario que nosotros escuchemos eso. feels that it's necessary that you hear all that Y lo mismo information. pasa en esta escena con Jesucristo. And the same thing is going on in this scene with No se Jesus. le pregunta por el segundo No mandamiento, one asked him about the second pero él commandment, declara el segundo but he mandamiento. declares the second commandment. ¿Por qué declara el segundo mandamiento Why does he Jesucristo? declare the second commandment? Escúcheme muy bien lo que voy a decir, hermanos. Porque Jesús quería enseñarle a los fariseos Because Jesus wanted to show the que es Pharisees tan importante amar a Dios that it is just as important to como love God también amar a nuestro prójimo. as it is to love your neighbor. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa mañana, hermanos. Era tan importante para Dios It was just as important for Jesus que la gente escuchara that everybody hear que es importante amar a that it Dios, is important to love pero God, que también es importante amar a but it nuestro is also just prójimo. as important to love your neighbor. ¿Cuántos amamos a nuestro prójimo How en many este of us lugar, love our neighbor hermanos? today? Miren, hermanos, hay una historia There's a story
de cuando fue evangelizado Nicky Cruz. Yo creo que todos hemos escuchado de Nicky Cruz. There's a story, a Y testimony of este when hombre, Nicky Cruz hermanos, was este joven era un evangelized. pandillero en las calles de Nueva York. He was a gang member in New York. Y este era un hombre muy temido por todas las pandillas en su And a tiempo. lot of the gangs feared him at his Nadie time. quería acercarse a Nicky Cruz. And nobody wanted to come near Nicky Cruz. Y de repente un evangelista se le ocurrió ir a evangelizar las pandillas de Nueva York. But an evangelist went and evangelized New Y York. dice la historia que este evangelista llegó hasta donde estaba Nicky Cruz. And he arrived to where Nicky Cruz was Y le at. empezó a hablar del amor de Cristo. He started to speak to him about the Y love of cuando le Jesus. hablaban del amor de Cristo a Nicky Cruz, And when they spoke to him about the love of dice Jesus, que sus oídos eran confrontados it says that his ears were y confronted. que sentía un coraje contra esa persona que le estaba hablando de ese amor And he felt this anger towards that que evangelist ese hombre no conocía. that man didn't know. Y dice la historia o el testimonio de Nicky Cruz, And the hermanos, testimony of this man, que este hombre lleno de ira that this man full of le dice un anger día al evangelista: tells the evangelist, ya no me sigas hablando de ese amor que tú stop predicas. talking to me about that love that Ya you no me preach sigas about. hablando de ese Dios que tú hablas. Stop preaching to me about that La God. próxima vez que me vuelvas a hablar de ese Dios que tú dices que The ama, next time you speak to me about that te God, voy a matar y te voy a partir en 1000 I will pedazos. kill you and cut you in Y el 1,000 evangelista pieces. voltea y lo mira And the evangelist turns and sees y him. le dice: si tú me matas y me cortas en 1000 And he pedazos, tells him, if you kill me, cada pedazo te va a decir every piece of me will tell que hay you un Dios que te sigue that amando. there's still a God that loves Alguien dele you. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Por eso me atrevo a decir, That is hermanos, why I say que Dios declara este segundo that the mandamiento, Lord declares the second porque para Él es commandment importante no because for him solamente it que is lo amemos a important Él, that we not only love pero him, que también amemos a nuestro but prójimo. that we love our neighbor. Me atrevo a decir, hermanos, I declare que estos dos mandamientos van conectados el uno con el that otro. these two commandments are connected No one with the other. podemos amar a Dios We can't love God sin amar a nuestro prójimo. without loving our neighbor. Y no podemos amar a nuestro prójimo And we can't love our si no neighbor amamos a Dios. if we don't love God. Estos dos mandamientos están conectados. These two commandments are connected. Imposible poder amar a Dios It's impossible to love si no God amamos a nuestro if prójimo. we don't love our neighbor. Y amar a nuestro prójimo una vez And más to love our neighbor, no es darle lo que necesita. it is not to give him what he needs. Físicamente, Physically, materialmente, materialistically. es darle lo que necesita eterna. Alguien is to tiene que give him what decir he amén, needs por favor, eternally. hermanos. Es darle lo que necesita eternamente. We need to give him what Por they eso need me atrevo a eternally. decir que estos dos mandamientos van conectados. These two commandments are connected. Mire, Marcos lo conecta, hermanos. In the book of Mark, there's a connection. Conecta estos dos mandamientos y los desconecta. He connects them and disconnects them. Porque Jesús, cuando habla del segundo mandamiento, Because when Jesus speaks about the second está commandment, enseñando que es importante tanto amar a Dios como amar al prójimo. he's teaching that it's just important to love God as your neighbor. Y Marcos está hablando exactamente de la misma anécdota. And in Mark, they're speaking about the same thing. Y en esta ocasión, Marcos 12:31, dice el escritor en la epístola de Marcos, y el segundo es semejante. Ya hablo del primero. And he Ahora says that the dice, second y el is just segundo es similar. semejante. The second is just as similar. Amarás a tu prójimo You shall love your neighbor como a ti mismo. like yourself. Y luego escuche la gramática de este evangelio. No hay otro mandamiento mayor. Habló del amor de Cristo, de amar a Cristo And he's speaking about loving Jesus, y amar God, al prójimo. and to love your neighbor. Y Marcos no dice, estos son los dos más grandes mandamientos. And Mark doesn't say these are the two No, greatest commandments. Marcos dice, Instead, he says, no hay otro mandamiento mayor. he says there is no greater commandment Y allí los vuelve a desconectar que estos. than these. Se cree, hermanos, So it is believed que cuando los fariseos hacen esta pregunta a Jesús, that when the Pharisees asked this question to fue Jesus, para probarle, it was to test him porque querían entregarlo al concilio una vez because they wanted más. to turn him over to the council. Pero se cree que ellos hacen esta pregunta, hermanos, But it is believed that they make this question porque ellos hacían oración
en la sinagoga en las mañanas y en las tardes todos los días. Because they would do prayer in the synagogues morning and afternoons. Y en sus oraciones, hermanos, And in their prayers, estos grupos religiosos these religious groups trataban de enseñarle al pueblo would try to teach the people que ellos tenían un amor para con Dios. that they had a love for God. Pero en realidad, hermanos, But in reality, ellos no amaban a Dios. they didn't love God, Porque el amor a Dios because the love to se God, muestra en amar al prójimo. you see it in your neighbor. Déjame decir una vez más. En realidad ellos no amaban a Dios. In reality, they didn't love God, Porque el amar a because Dios to love God se muestra amando al prójimo. is shown loving your Oh, neighbor. Dios mío, esto tengo que repetirlo de nuevo. Realmente ellos no amaban a In Dios. reality, they didn't love Porque el God, amar a because Dios to love God se demuestra amando al prójimo. is shown loving your neighbor. Y no se demuestra dándole algo que solamente le va a servir And aquí it's not to give them físicamente. something Eso es parte materialistic. de nuestra esencia, de nuestro fruto como hijos de That is Dios. part of the fruits of being a child of God. Pero se demuestra amar a Dios But it is shown to love cuando God amamos a nuestro prójimo. when we Alguien love tiene our que decir neighbor. amén. Y estos fariseos no amaban a Dios, and they hermanos. didn't love God. Porque aunque iban en la mañana Because even though they went in y the aunque morning iban en la tarde al templo and in the evening to y the se daban temple, golpes de pecho and they would hit y their decían chest, que amaban a Dios, and they declared that they loved ponían en God, el pueblo cargas que ellos no tenían, no querían ni they siquiera would put moverlas con un burdens on dedo. the people. Alguien tiene que decir amén en esta hermosa tarde, hermanos. So, ellos ponían pruebas, cargas al pueblo, They hermanos. put burdens over the people. No les importaba su dolor. They didn't care about their Por pain. eso Jesús les habla del segundo mandamiento. That is why Jesus speaks to Porque them of the así como second los commandment. saduceos Because just as the estaban Sadducees equivocados referente a lo que era la were resurrección, wrong about the les resurrection, muestra con el segundo mandamiento a he los shows them with the fariseos second commandment to que the están Pharisees equivocados en cuanto a lo que tienen entendido del primer mandamiento. that they are mistaken about the Y first les dice, commandment. sí, lo que ustedes piensan de amar a Dios sobre todas las cosas es algo bueno. And he tells them what you believe about Porque loving está God escrito desde el is Antiguo correct. Testamento, Because it is written desde in the el Old tiempo de la Testament ley. since the time of the Pero law. ahora Cristo dice, But now he also yo says, traigo un nuevo I bring mandamiento, forth a new que se commandment, amen los unos a los otros, Love así one como another, yo los he amados. just as I Alguien have tiene que loved decir you. amén en esta hermosa tarde. Por eso, hermanos, Jesucristo confronta a los fariseos That is why Jesus confronts the y les Pharisees. enseña que ellos están mal porque ni And he aman al shows them that prójimo, they are wrong ni because they aman don't love a their neighbor Dios. nor God. Por eso, permítame repetirlo una vez más. That's why I repeat myself. Para Dios es tan importante que lo amemos a For Él, God, it is just as important that pero we que love Him, también amemos al but that we prójimo. also love our neighbor. Por eso batallamos en nuestra vida espiritual muchas de las That veces, is why we struggle in our porque daily ni walk, amamos a Dios, because we don't love God, ni amamos al prójimo. Alguien tiene que Nor decir our amén, por neighbor. favor. Por eso batallamos en nuestra vida espiritual a that veces. is why we struggle in our spiritual walk. Necesitamos amar a Dios, We need to love God, como dice el primer mandamiento, like the first con commandment todas declares, tus fuerzas, with all your strength, con toda tu alma, with all your soul, con todo tu entendimiento, with all your understanding. porque cuando amas a Dios con toda tu alma, Because when you love God con with all your todas soul, tus fuerzas, with all your strength, con todo tu entendimiento, with all your understanding, automáticamente automatically, amas a tu hermano. you love Alguien your tiene que neighbor. decir amén en esta hermosa tarde, hermano. Porque los dos mandamientos están conectados el uno con el Both otro, hermanos. commandments are connected El mismo to each other. apóstol Pablo declara en la palabra The de apostle Dios, Paul declares hermanos. it in the word. El apóstol Pablo declara en la palabra de Dios, aunque no está en las notas, déjeme leer. Pablo escribe a los Corintios y Paul writes to dice, the church of Corinthians, Corintios, capítulo 1 de Corintios 1 13, Corinthians del 13, 1 al 3, dice 1 la through palabra 3. de Dios, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resumba o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.
Alguien dele gloria a Dios en esta 1 hermosa Corinthians tarde. chapter 3 verse 1 says, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am a noisy going or a clanging cymbal. And if I have prophetic powers and understand all the mysteries and all the knowledge, and if I have all faith as to remove mountains, but have not loved, I am nothing. If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not loved, I gain nothing. Entonces podemos entender So we can understand que si no amamos al prójimo, that if we don't love our neighbor, somos un metal que resumba. we are just a cymbal that is sounding. Somos un címbalo que retiñe We are just a solamente. symbol that is, Y no importa, sounding. dice, si doy aún mi cuerpo and it says that even if we give para our body para ser quemado, to be burned, si doy todos mis bienes y los reparto a los if I pobres give away everything I have to the poor, y no tengo amor, but I don't have love, de nada me sirve. I gain nothing. El amor, hermanos, Love es lo que hace la diferencia. is what makes the difference. Y como decía el otra vez en el servicio de And español, as I mentioned the other day, yo creo con todo mi I corazón believe with all my heart que tenemos el entendimiento de lo que es el amor de Cristo. that we have the understanding of what it is to have God's love. Y lo tratamos de practicar. And we try to put it in practice. Y lo tratamos de vivir. And we try to live it. Y lo tratamos de enseñar. And we try to show it. Porque tenemos el amor en nuestro corazón. Because we have it in our Y heart. queremos que la gente llegue. ¿Alguien quiere que la gente llegue al cielo, hermanos? How many of us want people to go to Queremos que heaven? nuestros familiares lleguen al cielo. We want our families to Que get los to que nos heaven. visitan conozcan de Cristo. That those that visit us know Que about sepan que hay Jesus. un Dios que los ama. That they know that there's a God that loves Pero them. mire, hermano, no podemos negar But we can't deny que a veces nos olvidamos de nuestro prójimo. that sometimes we forget about our A veces neighbor. nos olvidamos hasta de nosotros mismos. Sometimes we even forget about ourselves. No podemos negar que a veces nos olvidamos del But prójimo, we forget about our de neighbor, aquel familiar, that family member, de aquel hermano, de that aquella brother, hermana. that sister. A veces nos olvidamos de nuestro esposo, Sometimes about our de nuestra husbands, esposa, our wives, de nuestros sobrinos. our nephews, A veces nos olvidamos de los compañeros de trabajo perhaps those y decimos, co-workers. ya les hemos hablado mucho, And we say we've talked to ya them nos about. cansamos de hablarle We've mucho, preached to them a lot. ya les dije mucho I've already told them y many solamente times. me tiran de a loco, de a They just loca. call me that I'm crazy. Ya me cansé. I'm tired. Ya no les voy a hablar del amor de I'm not going to speak Jesucristo. to them about the love Y of God. ponemos el asunto, hermanos, And we put the case como un caso que se cerró, as something that's been como un closed, caso que ya no vale la pena continuar hacia adelante. as a case that's not worth Pero el continuing verdadero to amor de pursue. Cristo, But the hermanos, true love of God se demuestra cuando nosotros no olvidamos a nuestro is shown when prójimo we don't forget our neighbors. y entendemos que ese prójimo, And we understand that aunque that no neighbor, quiere nada con Dios, even though they don't want mi anything with lugar God, es seguir orando por ese prójimo. my place is to Y continue mi praying for lugar them. es seguir hablándole de la palabra de Dios. And to continue preaching Alguien to dele them. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Porque son dos cosas diferentes. It's two different things. Que ellos no quieran nada con Dios. That they want nothing with Y que God, nosotros no quieramos decir o orar nada por ellos. or that we don't want to preach or speak Nuestro to lugar them como about God. iglesia Our place as church es no cansarnos de orar por aquellos is que to no not give up conocen on a those who Jesucristo. don't know about Alguien the dele Lord. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Yo sé que hay gente que tenemos y decimos, Dios mío, There's those that we say, my goodness, ¿cuándo le va a entrar la palabra al corazón? when will the word go into their heart? ¿Hasta cuándo le va a llegar la palabra? How much longer for the word to go into their heart? Estaba escuchando el otro día un testimonio allí del pastor Valverde, un broadcast que pusieron allí. I was listening to a Hemos testimony. escuchado que el esposo de la hermana This brother, vino a la iglesia, He no, came no to siendo church. convertido. he wasn't converted. Y dice, 30 años después, tiene un año que se bautizó. And 30 years later, he got baptized a year ago. Y yo diría, qué bendición y qué suerte de pelado. I'd say, what a blessing for this man. 30 años jugar entre la vida y la eternidad. 30 years of playing between life and eternity, Sabiendo que todos los días muere gente. knowing that every day people Que die, todos los días se paran corazones. every day hearts Que stop. todos los días suceden accidentes mortales. There's always accidents. Qué misericordia de Dios. What a great Imagínese. mercy of God over him. ¿Usted no cree que Dios haya estado como, ¿y cuándo? ¿Y te voy a extender un día más la misericordia? God's mercy was extending over his life every ¿Y day. cuándo te voy a estirar
estirará un día más la misericordia. And God extending His Y mercy over 30 him. años hasta que reconoció a Jesús como And it Señor y took him Salvador. 30 years to recognize the Lord as his Pero Lord and Savior. yo le aseguro But I assure you que esos 30 años that in those 30 years, alguien siguió clamando por la someone was vida still de ese ser praying humano. for Alguien that dele soul. gloria a Dios a lo que estoy diciendo. Yo estoy seguro que alguien por 30 años no paró de I'm sure clamar a that somebody Dios. for 30 years Porque did el not stop amor a praying Dios se muestra con amor al because the love to prójimo. God is shown through your Alguien dele neighbor. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano, hermana. Por eso yo le digo en esta tarde, hermano, hermana, tenemos nosotros, hermanos, We need to. que entender, We need to hermanos, understand que el amor a Dios se muestra amando a nuestro prójimo. that the love to God is shown loving our neighbors. Aunque nuestro prójimo no quiera nada con Dios, Even if our neighbor wants nothing with nuestro God, lugar es amarlos y orar por our ellos. place is to pray for them and love Y them. no ponerlos como un caso olvidado. And not put them as a No case that's ponerlos forgotten. como algo que no tiene remedio. Like something that has no rescue. Hemos escuchado a gente We've heard of people que le dice a sus hijos: that tell their children, eres un caso perdido. you are a No hay solución lost para case. ti. There's no solution for you. Nunca vas a cambiar. You're never going to change. Y efectivamente, And lo so, que dice con la boca, what you declare with your lo que mouth, profetiza con la what you boca, prophesize with lo your que mouth, declara con la what you declare boca, with your mouth, lo que cree con su boca y su what you corazón, believe with your mouth and pues your eso heart, se cumple. that is done. Pero ¿qué le parece si mejor empezamos a cambiar nuestros But pensamientos? what if we change our thoughts? Y cuando usted mire a sus hijos que no quieren nada con Dios, When you see that your children ¿qué want le nothing with parece God, si mejor empieza a declarar que un día serán salvos? start declaring ¿Qué le instead parece that si they're going mejor to be saved. empezamos a declarar que un día el esposo va a ser salvo? Declare that your husband will be Y saved. le clamamos a Dios And we speak to God y le pedimos a and we Dios pray to God que no permita a Dios that He does not que allow nunca se nos that we olvide never forget que nuestro prójimo necesita, that our neighbor que needs, que nosotros necesitemos estar orando por that they ellos. need, that we continue praying for Alguien them. dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Necesitamos entender We need to understand que el amor al prójimo that the love to your es neighbor, un cumplimiento del amor a Dios. it is a compliment of loving God. Por favor, hermanos, el día de hoy, hermanos, So today, vamos a levantar una oración a Dios let us lift in prayer por ese ser amado que usted quisiera que estuviera aquí. for that loved one that you wish was here, Por ese hermano, sí, ese hermano que creció en la iglesia for that brother, that sister that grew up in the church y que no está en la iglesia, and they're no longer here. que necesita una reconciliación con Dios. They need a reconciliation with the Vamos a Lord. orar por ese hijo que creció en la iglesia, Let us pray for that son, that daughter that grew up pero in the que en este church. punto de su vida no quiere nada con Dios. But at this time in their life, they want Hay nothing with que orar God. por ese tío, For that uncle, ese esposo for that husband que se burla de usted, that laughs at you, esa esposa que se burla de usted. that wife that laughs at Vamos a you, orar por el compañero de trabajo. for that coworker. Vamos a orar por los compañeros de trabajo, Let us pray for hermanos. those coworkers. Vamos a orar por nuestro prójimo. Let us pray for our No neighbors. son casos perdidos, They are hermanos. not lost cases. Son proyectos que Dios tiene en sus manos. They are projects that God has Y in His hands. nosotros no nos podemos rendir, And hermanos. we cannot surrender Por or give eso up. dice la palabra de Dios, That hermanos, is why the Word of God que tells Dios us nos ha dado fuerzas, hermanos, como that las He del has given búfalo, us strength like that of the buffalo, para no rendirnos, hermanos. so that we don't give up. No podemos rendirnos con aquellos que tenemos cercas We cannot give up on those y that are close dejar to de us orar por ellos, and stop praying hermanos. for them. Me recuerdo unos años atrás. It reminds me of a couple Creo years que, lo ago. di, creo que lo di como testimonio aquí en la iglesia. I believe I said it as a testimony here Estaba once. trabajando aquí por el área de los gatos. I was working in the area of Los Gatos. Estábamos haciendo un edificio allí We were making a building there, y me pusieron a trabajar un trabajador nuevo que llegó a la compañía conmigo. and they put a new worker to work with me. Éramos muy jóvenes los dos, quizás yo en los 30, él quizás en los 20, 25. We were both very young. Y este joven le empecé a hablar del amor de Cristo. And I started to speak to him about the love of God. Este joven no tenía ningún familiar aquí, He had no family members here. migrante, He was a migrant solo. by himself.
Y estaba siendo envuelto entre amigos que lo invitaban a los bares, And he was hanging out with que the a wrong que a people, las fiestas. inviting him to bars and parties. Y me recuerdo que traía una troca Toyota nuevecita que había comprado el muchacho. And he had this brand new truck. Y en la amistad que hice con él, me recuerdo And in the friendship that I built de with him, estar hablando con él de la palabra de Dios speaking to him about the love y of God decirle que estaba orando por él. and telling him that I was praying Me for him. recuerdo que una vez me regalaron madera de la que sobró One time they gave me free wood. y le dije, ¿por qué no me ayudas si me la traes en tu troca a la iglesia, que la necesito en la iglesia? And I asked him, can you help me and take it in your truck to my church? Yo dije, cuando él venga a la iglesia y mire la iglesia, a lo mejor su corazón se conmueve, Dios lo toca, no And I sé. thought to myself, maybe when he comes to the church to drop off the wood, he'll see the church and his heart is moved. Y este joven trajo la madera, And so he brought the wood to the church ahí la dejó and he left it there y se fue. and he left. Y su vida pareció como que continuó de la misma forma. And his life continued in the same Y form. mientras estuvo trabajando conmigo por aproximadamente 6 meses de And tiempo, while he was working with me for 6 months, siempre le estuve hablando del amor de I Cristo. continually spoke to him of the love of God. Siempre estuve tratando de darle el ejemplo correcto. I tried always to give him the right Y llegó example. el momento en que este joven se fue por su lugar And the time came when he y parted yo his por el way mío. and I parted my way. La compañía nos mandó diferentes trabajos The company sent us different ways. y después de como 8 años And after about 8 me years, habló este joven he calls me y me habló y me dijo, and he tells paz me, de Cristo. he says, praise the Lord. Amén, le dije. And I said, amen. Se recuerda de And he mí. tells me, do you remember me? Discúlpame, no me recuerdo quién And I eres. said, I'm sorry, I don't remember Pero you. trata de recordarme en mi memoria porque But I'm soy trying corto to de memoria. remember. Y me dice, yo soy Francisco. And he tells me, I am Francisco. Francisco. And I ¿Quién question eres, myself, who is Francisco? Francisco? Who's Francisco? No sé quién And I eres. said, I don't remember you. Yo soy el joven que me estuvo hablando de Cristo en el trabajo allá por los gatos. And I tell him, and he tells me, I am that Quiero young man you were decirle que me preaching moví to in para Los el área de Gatos. Merced. I just wanted to let you know that I moved to Allí me Merced. casé. I got married there. Allí tengo mis hijos. I have my family there. Pero seguí su consejo. But I followed your Busqué de advice. Cristo. I looked for God. Me bauticé con mi esposa. My wife and I got y hoy baptized. servimos a Jesucristo. And today we serve God. Imagínense si no les hablamos del amor de Imagine Cristo. if we don't speak to them about Porque the el Word of amor a God. Dios, hermanos, Because the love for se God demuestra con el amor al prójimo is by que le showing love tenemos. to your neighbor. Por eso Jesucristo no se equivoca. That is why Jesus Christ Cuando doesn't Él make que a le mistake pregunte, declara el segundo mandamiento. when he declares the second El commandment. segundo mandamiento está al mismo nivel que el primero. The second commandment is equally like Amarás the a tu first. prójimo You shall como a ti love your mismo. neighbor like Alguien dele yourself. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Ese hermano, ese compañero, ese amigo, ese That vecino, family ese member, that hijo co-worker, that son necesita todavía que alguien ore still por needs that ellos. somebody pray for them. Necesita todavía que alguien clame a Still Dios needs someone por ellos, praying to God for hermanos. them. Mire, si nosotros antes de venir a Cristo, hermanos, Before we came to no Christ, nos interesaba cómo anduviera la gente, we were not interested in how o people cómo were, estuviera la gente, or how people's o lives cómo were, estuvieran nuestros or familiares. how our family was. Aún hasta se levantan proverbios en el mundo, There's even worldly proverbs, malos proverbios, bad y proverbs. dicen en el mundo, They say out there, están más cerca mis dientes que mis parientes. they say my teeth are closer than my friends. Y esos son proverbios del mundo And those are proverbs que of the antes world aplicaban muy bien en nuestra vida. that we used to apply ¿Quién very se good to our preocupaba lives. por el prójimo? Who would worry about their ¿Quién neighbor? se preocupaba por el Who vecino? would worry about their loved Mientras yo one? estuviera bien, eso era As long as I was okay, suficiente. that was sufficient. Hermanos, si teníamos razón alguna, And we had a reason porque no teníamos a Cristo en nuestro because corazón. we didn't have Jesus Christ in our Éramos hearts. esclavos del odio. We were slaves to hatred. Éramos esclavos del resentimiento. We were slaves to resentment. Éramos esclavos del coraje. We were slaves to anger. Éramos esclavos de la We ira. were slaves to Pero Pablo le anger. escribe a la iglesia de But Galacia Paul writes to the y church le in Galatia, recuerda Pablo a la and he iglesia reminds them, que a libertad fuimos to llamados. freedom we've been called. Ahora en Jesucristo. And
Now in Jesus Ya Christ, no hay lugar para el odio. there is no place for Ya hatred. no hay lugar para el resentimiento. No place for resentment. Ya no hay lugar para el coraje. No place for anger. Ya no hay lugar para la ira. No place for Ahora resentment. en Cristo, hermanos, Now in Jesus Christ, somos vehículos we are vehicles, portadores del amor de Dios, carriers of the love of que lo God. demostramos con And hechos, we show it with our clamando acts, con nuestro corazón crying out with por our hearts. aquellos que no le conocen. Alguien For dele those gloria a who Dios en don't esta know hermosa him. tarde, hermanos. So, por favor, Please, yo le pido en el nombre de Jesucristo, I ask you in the name of Jesus, no ponga ese familiar necio don't put that stubborn family member en el costal del olvido in the forgotten y diga, allá él, and say they're on their own. allá ella. They're on their own. No, hermanos, hay que orar por ellos. No, continue praying for them. Pero escúcheme bien lo que voy a decir. Oh, Dios mío, escúcheme lo que voy a decir. Pay attention to what I'm Hay about to que say. enseñarles con nuestra vida Let us show them with lo our que life es amar a Dios. what it is to love God. Hay que amar, hay que enseñarles con nuestra vida We need to show them what it is with our lo que lives, es amar a Dios. what it is to love God, Lo que es amar a Dios. what it is to love God. No podemos dar nuestra predicación no puede ser más grande que los hechos que vivimos. Our preaching cannot be louder than the acts that we live. Discúlpeme. No. Forgive me, but no. Por eso, hermano, hermana, That is why, brother, si, us- sister, si usted se cuida del pastor, if you are vigilant about the pastor, estamos muy equivocados. watching out for it, then you are in Porque great no, error. no siempre estoy con ustedes. Because I am not always there with you. Pero si usted y yo nos cuidamos de Dios, But if instead we are entonces todo toma un sentido fearful of diferente. the Lord, then it has a different sense. Entonces todo tiene un panorama diferente. There's a different scene. So Pablo escribe a la iglesia de Gálatas y le dice, Paul writes to the church in Galatia and porque says, vosotros, he says, for you hermanos, were a called, libertad fuisteis llamados. for you were called to freedom, brothers. Hablando de ira, resentimientos, celos, Speaking of contiendas, hate, resentment, todo eso. anger. A libertad fuisteis llamados. He says, to freedom you were called. Solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh, Y luego dice, And then he says, sino servíos por amor but through love los serve unos a los otros. one another. Porque toda la ley en For esta the whole sola law palabra se cumple. is fulfilled in one word. Amarás a tu You prójimo shall love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Porque toda la ley en esta sola palabra se For the whole cumple. law is fulfilled in one word. Amarás a You tu shall Dios como a ti Your mismo. neighbor as yourself. Hermano, aquí miramos la palabra de Dios. We see here in the word of God, Dice Cristo allá, hermanos, en Mateo. Jesus says in Matthew, En estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los he profetas. says in these two commandments is all Y the law. ahora el Espíritu fulfilled and the Santo prophets. habla a Pablo. And now the Holy Spirit Y speaks to por Paul. medio del Espíritu Santo Pablo dice, And through the Holy Spirit he porque says, toda la ley for the whole law en esta sola palabra is fulfilled in one word, se cumple. is fulfilled. Amarás a tu prójimo como a ti You mismo. shall love your neighbor as yourself. Una vez más, One more time, porque se sobreentiende so that it is que understood cuando amamos al prójimo con nuestro corazón, that when we love our neighbor with our es heart, un sinónimo de que amamos a it is a Dios. synonym that we love Y God. cuando amamos a Dios, And when we love God, es un sinónimo de que amamos a nuestro prójimo. it is a synonym that we love Yo our le pido neighbor. en el nombre de Jesucristo, hermano, So I hermana, ask you in the name of Jesus, no caigamos en el grado de los fariseos, do not fall like the que Pharisees. solamente nos damos golpes de We're pecho only hitting our y chest. decimos por las mañanas, te amo And we Dios. say in the mornings, I love you, Y en la God. tarde le volvemos a decir, te amo And in Dios. the afternoon, we declare it Pero again, no we love tengo you, paz God. con mi hermano. But I don't have peace with my Pero no brother. tengo paz con mi I don't hermana. have peace with my sister. Tus oraciones no pasan del cielo de tu Your casa. prayers are not Hay passing que the amar ceiling al of your prójimo house. con todo el We corazón need to love our neighbor para with que all our nuestras heart oraciones lleguen al cielo que tienen que llegar. so Alguien that tiene our que decir prayers amén, reach por the favor. heavens. So, este versículo nos recuerda que nuestra misión como cristianos, This hermanos, scripture is a reminder for us Christians
nuestra misión como cristianos that our mission as a Christian, no es solamente obedecerse una serie de normas y it regulaciones. is not just about some norms and sí. regulations to obey. Gracias por las normas y regulaciones de la iglesia. It's good for the norms and regulations Por to have favor, no them. mastique chicle en la iglesia. Nadie lo For mastica. example, please don't chew gum in church. Excelentísimo. Qué That's bueno por esa excellent. regla. That's a good Por favor, nadie rule. coma los burritos aquí dentro de la iglesia. Please no eating in the Y church. nadie los come. Gloria a Dios. nobody does. Gracias, Thank you. hermanos. Por favor, llévese sus botellitas cuando termina y del servicio. Please take Y your las deje- bottles when no church las is deje over. medias vacías en la banca. Don't leave them in the benches. Qué bueno por esa norma, pero That is hermanos, a good rule. nuestra cristiandad But our Christianity, es más que normas y regulaciones, it is more hermanos. than just the norms and regulations. Somos, hermanos, We are portadores carriers para demostrar, hermanos, to demonstrate el amor y la compasión y la misericordia de Dios a the los love and the demás. compassion, mercy to Alguien others dele gloria a of Dios God. en esta hermosa tarde, hermanos. So, la Biblia nos enseña, hermanos, The Bible shows us que el amor debe de ser, hermanos, that love should be uno de los valores más grandes que tenemos nosotros one of como the most cristianos, important hermanos. values of the Christian life. La Biblia nos enseña The Bible shows us que el that amor de los hijos de Dios the love of the children of es God, uno de los valores más grandes que tenemos como hijos de Dios. it is one of the most important values of the Mire qué Christian tan life. importante, hermanos. Mire qué tan importante es preocuparnos It is very important that we y amar al worry prójimo. and that we love our neighbor. Dios lo pone en la misma categoría de amarlo a él. God puts it in the same category as loving Dice him. Juan 4:20, 1 hermanos. John 4:20 Si says, alguno dice, yo amo a Dios if anyone says, I love y God, aborrece a su and hermano, hates his brother, él es he is a mentiroso. liar. Pues el que no ama a su hermano a quien For ha he visto, who does not love his brother whom ¿cómo puede amar a Dios que no ha mirado? he has not seen, not love God whom he has not seen? Palabra del pastor, no, Señor. That is not my word. Palabra de Dios. That is the word of God. Y una vez más, hermanos, One more time. no lo digo porque no creo que haya amor en este I lugar. don't say it because I don't believe that there's Yo no creo love in que this este lugar place. está lleno del amor de Cristo. I believe that the love of God is filled Pero in ¿qué this le place. parece si nos empezamos a acordar de aquellos que hemos olvidado? But let's remember those that we forgot. ¿Qué le parece si empezamos a levantar un clamor por aquellos que no están en la What if we iglesia? start crying out for those who ¿Qué are le no longer parece si here? empezamos a juntar el cielo con la What tierra? if we start bringing heaven and earth Y together clamamos a Dios por una restauración de and la we cry out to familia. God for a restoration Alguien of the dele gloria a family? Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Porque una vez más, hermanos, One more time. el apóstol Juan declara John declares que si no podemos amar a nuestro prójimo que hemos that if mirado, we cannot love our neighbor that ¿cómo we have seen, podremos amar a Dios que no how miramos? can we love God whom we Hay have que not amar a seen? Dios, We need to love God, pero también hay que amar al prójimo, but we also need hermanos. to love our neighbor. Escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Listen carefully Y to what usted I'm lo about to puede say. tomar como algo personal o no. You could take it as something Lo personal puede or llevar not. como palabra de Dios o lo puede ignorar si quiere. You could take it as the word of God or you can Es ignore it. tiempo de olvidar ofensas. We need to forget about the offenses. Déjeme decir una vez más. I will say it one more time. Es tiempo de olvidar It is time that we ofensas. forget about the offenses. Déjeme decirlo una vez Let's más. say it one more time. Es tiempo de olvidar It is time that ofensas. we forgive and forget Si offenses. alguien le ha hecho algo mal a usted, If someone has done you wrong, dice la palabra de Dios, the word of God tells us, mía es la He venganza. says, mine is the Y sigue vengeance. diciendo la palabra de And He Dios. continues saying, No tendré por inocente al culpable. I shall not have my innocence. ¿Qué negocio tiene un hijo de Dios? ¿Qué negocio tiene un hijo What de business does a Dios? child of God have Cargar venganzas en su to corazón. carry grudges and Cargar vengeance, resentimientos en su corazón. to carry Lo único que va a grudges? hacer es que se va a amargar su resentment. corazón. It'll only hurt your heart. Es tiempo de olvidar ofensas. It is time to forgive and forget Nadie debería offenses. de cargar rencores en sus No one should carry corazones. grudges in their hearts. Nadie debería de buscar No one venganzas. should look for revenge. Nadie debería de procurar el mal de su prójimo. Nobody should seek harm for Nuestro others. lugar es amar al Our prójimo. place is to love our Porque en el neighbor. amar al prójimo, hermanos, Because to love your se neighbor
cumple toda la ley de The law of Dios. God is Así fulfilled. es que, hermano, hermana, yo le animo en el nombre de Jesucristo. I encourage you in the name Mire of lo que Jesus. dice el libro de Levíticos. Leviticus chapter 19 Estoy says, hablando lo que dice Levíticos 19:18. 19:18 it No says, te vengarás. you shall not take No te vengeance. vengarás. You shall not take Ni vengeance guardarás rencor or a bear los a hijos de tu grudge pueblo. against the sons of your own people. No está allí, pero ojalá que lo pusiéramos. Levíticos 19:18. 19:18 Dios says, le dice al pueblo, mira, te van a says, lastimar, they will hurt you. te van a golpear en el camino They emocionalmente, will hurt you in your walk. van a hablar de ti, And they will speak about te van a you. levantar They will falsos, bring up false, porque humanamente todos somos faltos. because humanly Por we're eso all Cristo le faulty. dijo a los fariseos, That is why Jesus tells the el que esté Pharisees, fuera de pecado, he who is out of tire sin, la primera piedra. throw the first rock. Y todos acusados por su conciencia And everybody, because of their conscience, dejaron la piedra a un lado put the rock down. y se fueron avergonzados, porque ¿quién And they es left perfecto? shamefully, because no one is perfect. Entonces Dios quería prevenir So Jesus wanted to prevent que el corazón del Hijo de Dios fuera dañado. God, that the heart of the Son of God. Y le dice, cuando te Hurt. lastimen, And so he says, when you get hurt, no te vengarás, don't take vengeance ni guardarás rencor a los hijos de tu or pueblo, keep a grudge against the sons of sino your que own people. amarás a tu prójimo But you shall love your neighbor como a ti mismo. as yourself. Puestos en pie, por favor. Please stand. Sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego termina diciendo, yo, Jehová. O sea, declara que Él escribe esta palabra. Yo no sé si usted está lastimado, lastimada. Yo no sé si usted tiene sentimientos, si usted tiene amargura, si usted tiene tristeza, dolores. Yo no sé qué es lo que carga en su corazón. Yo no sé si le han pedido perdón, no le han pedido perdón. Yo no sé si quizás a lo mejor alguien le lastimó cuando fue pequeño, pequeña. Y usted dice hasta este día, no puedo dejar, no puedo perdonar a esta persona, no puedo orar por esa persona. Bueno, esa persona también necesita de Cristo. Y nuestro lugar, dice Pablo a Gálatas, que Dios nos llamó a libertad. ¿Qué le parece si en esta hermosa tarde venimos delante de Dios y clamamos a Dios? ¿Qué le parece si le decimos a Dios, Dios, no permitas que yo me olvide de ese que te ocupa en su vida, que necesita de que tú seas parte? ¿Qué le parece si le decimos a Dios? Yo le invito para que pase este altar mientras después me ayuda a cantar allí. Y como dije anteriormente, hermanos, yo sé que esta iglesia es una iglesia llena de amor, pero ese ser amado, ese hermano, ese familiar, ese prójimo que necesita que alguien hable con él, que necesita que alguien siga intercediendo, que necesita que alguien siga intercediendo por ellos. Mire, hermano, dice la palabra de Dios que su palabra nunca vuelve a Dios vacía. Que la palabra de Dios nunca vuelve a Dios vacía. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice la palabra de Dios, si no hemos desmayado. El lugar del Hijo de Dios no es desmayar, no es rendirse, no es dejar de clamar por ese hijo, por esa hija, por ese esposo, esa esposa, ese vecino, esa vecina. El lugar del Hijo de Dios es levantar un clamor, es pedirle a Dios, Dios, yo necesito amar a mi prójimo porque yo te amo a ti, yo necesito amarlo y yo necesito demostrarlo con hechos, aunque probablemente Dios, mi vecino, mi vecina, mi familiar no